¿Quién soy? El sistema endocrino de nuestro cuerpo utiliza hormonas para determinar cómo actuamos y quiénes somos. En esta animación, experimentamos nuestros órganos productores de hormonas de una forma impresionante. Para que el cuerpo funcione como una unidad, nuestras células deben poder comunicarse entre sí. El sistema nervioso es una posible vía de comunicación que funciona con la ayuda de fibras nerviosas y señales eléctricas. El sistema endocrino, por su parte, suele utilizar el torrente sanguíneo para transportar de un lugar a otro unas sustancias señalizadoras llamadas hormonas. Las células pertenecientes al sistema endocrino se encuentran en el cerebro o cerca de él, por ejemplo. Pero también hay células en otras zonas del cuerpo que liberan hormonas en la sangre y se comunican así con otras células. Dependiendo de cómo se cuenten, el sistema endocrino humano incluye de 8 a 10 glándulas endocrinas. Además, existen células productoras de hormonas en el hígado, el corazón y muchos otros órganos. Echemos un vistazo a estos órganos, células y hormonas. La glándula pituitaria, también conocida como hipófisis, se considera el órgano endocrino más compacto. El lóbulo anterior segrega 6 hormonas y el lóbulo posterior 2. Una hormona ampliamente conocida de la hipófisis es la HGH, también conocida como hormona del crecimiento humano o somatotropina, que es producida por las células somatotrópicas del lóbulo anterior. Las células somatotrópicas pertenecen a las células acidófilas, porque se vuelven rojas cuando se exponen a un colorante ácido. La HGH, como muchas otras hormonas del cuerpo, puede entrar fácilmente en el torrente sanguíneo, porque los capilares cercanos a las células productoras de hormonas tienen pequeños orificios. Estos finos vasos sanguíneos se denominan capilares fenestrados. En el torrente sanguíneo, la HGH puede circular libremente por la sangre, pero también está unida a una proteína denominada GHBP. Cuando la HGH está unida a la GHBP, no está disponible para otras células, pero, posteriormente, se libera cuando disminuyen los niveles de HGH en la sangre. Tanto las hormonas de crecimiento libres como las unidas comienzan entonces su viaje a través del torrente sanguíneo, llegando a todas las células del cuerpo. Nuestras células musculares también necesitan esta hormona del crecimiento. La HGH libre, que circula en la sangre, puede acoplarse a 2 receptores de somatotropina en una célula muscular, conectando los 2 receptores. Este proceso, conocido como dimerización, provoca numerosas reacciones dentro de la célula. En las células musculares, por ejemplo, las reacciones conducen a la síntesis de proteínas y, por tanto, al engrosamiento de la célula muscular. El tiempo y la cantidad de producción de HGH están controlados en particular por el hipotálamo. El hipotálamo está situado debajo del tálamo y encima de la hipófisis. Su ubicación exacta puede verse en la animación del cerebro. Allí se encuentran unas células nerviosas especiales llamadas neuronas neurosecretoras. Estas producen hormonas como la GHRH, que transfieren a finos vasos sanguíneos a través de sus axones. Las hormonas son transportadas a la hipófisis anterior a través de las venas porta, estimulando a las células somatotrópicas para que produzcan la hormona del crecimiento, HGH. Desde aquí se distribuye por todo el cuerpo. En cambio, el lóbulo posterior de la hipófisis es una conexión neural directa entre el hipotálamo y la hipófisis. Las hormonas se transportan directamente a la hipófisis, se almacenan cerca de los capilares sanguíneos y se liberan en el torrente sanguíneo cuando es necesario. Los procesos en el hipotálamo y la hipófisis anterior pueden resumirse como sigue. Las hormonas liberadoras se producen en el hipotálamo y se transportan a la hipófisis anterior. Allí,
Estimula la formación de hormonas que desencadenan reacciones en otras células, como la producción de otras hormonas en la glándula tiroides. Estas hormonas controlan otras células de nuestro cuerpo, pero también la producción de hormonas en el hipotálamo y la hipófisis. Es lo que se conoce como retroalimentación negativa. Este proceso se puede explicar de forma muy sencilla con la ayuda de la hormona del crecimiento HGH, con la que ya estamos familiarizados. Como ya hemos visto, la hormona liberadora GHRH provoca la liberación de HGH en la hipófisis. La HGH llega entonces a todas las células de nuestro cuerpo y desencadena reacciones en aquellas células que tienen los receptores necesarios. En cuanto se encuentra con las células del hígado, estas empiezan a producir grandes cantidades de una hormona conocida como IGF-1, o factor de crecimiento similar a la insulina. El IGF-1 tiene muchas funciones en nuestro organismo. Es muy importante para el crecimiento en la pubertad. Al igual que ocurre con la glándula tiroides, aquí también se produce una retroalimentación negativa. Esto significa que el factor de crecimiento IGF-1 influye directamente en la cantidad de HGH producida. Cuando los niveles de IGF-1 en la sangre son altos, la cantidad de HGH producida disminuye, porque el hipotálamo produce ahora menos hormonas liberadoras y más hormonas inhibidoras. Las hormonas liberadoras hacen que el lóbulo anterior libere HGH. Por el contrario, las hormonas inhibidoras del hipotálamo hacen que se reduzca o detenga la liberación de HGH. Todas las demás hormonas de nuestro cuerpo funcionan de forma similar. La célula diana tiene receptores a los que solo pueden unirse hormonas muy específicas. Las hormonas para las que no existen receptores no pueden acoplarse a la célula y desencadenar ningún proceso en ella. Los procesos que se desencadenan en la célula dependen de la hormona y de la célula. Las hormonas pueden estimular el crecimiento celular. Sin embargo, las hormonas también pueden iniciar la apoptosis, es decir, la muerte celular. Las hormonas también pueden controlar la división celular y la forma de las células. Ya hemos visto que el receptor de una hormona específica se encuentra en la superficie celular. Sin embargo, también hay hormonas que primero deben penetrar en la célula porque los receptores se encuentran en su interior. Existen receptores intracelulares situados en el citoplasma de la célula y los situados en el núcleo celular. Los receptores de tipo 1 solo migran al núcleo celular una vez que la hormona se ha unido a ellos. Aquí tienen lugar numerosos procesos que veremos con más detalle en breve. El proceso y el efecto de los receptores nucleares y de los receptores de membrana son diferentes. Los receptores de membrana suelen desencadenar cascadas de señalización. En este proceso, una sola hormona provoca una serie de acciones posteriores. Las sustancias existentes, como proteínas y enzimas, se activan o desactivan. Al final de la cascada se produce la respuesta celular, que puede ser, por ejemplo, la activación de enzimas. El proceso que va desde el estímulo inicial de la hormona, pasando por la cascada de señalización hasta la respuesta celular, se denomina transducción de señales. En el caso de los receptores nucleares, suelen tener lugar otros procesos. Cuando la hormona se une a su receptor, la diana suele ser nuestro ADN en el núcleo celular, donde se almacenan los planos y el funcionamiento de nuestro cuerpo. Este ADN consta de secciones que llamamos genes. Estos genes almacenan información como el color de nuestros ojos, pero también el funcionamiento de nuestras células. Todos los genes de este ADN constan de un código compuesto por 4 bases: adenina y timina, así como guanina y citosina. La lectura y copia de este código puede iniciarse por el complejo hormona-receptor que se haya formado.
Para ello, la hormona y el receptor se unen a una parte específica del ADN, lo que provoca la inhibición, o como se muestra aquí, desencadena el inicio de lo que se conoce como transcripción. A continuación, la polimerasa recorre el gen y copia el código. Esta copia se denomina ARNM. Este ARNM sale del núcleo celular y se convierte en una proteína dentro de la célula con la ayuda de los ribosomas. Si los ribosomas forman parte del retículo endoplásmico, los denominamos ribosomas unidos a una membrana. Sin embargo, los ribosomas también pueden encontrarse sueltos dentro de la célula. Cuando el ARNM se acopla al ribosoma, se produce la biosíntesis de proteínas. Los científicos denominan a este proceso traducción. Estas proteínas pueden desencadenar diversas reacciones dentro de la célula, pero también pueden salir de ella y viajar a otras células si se produjeron en los ribosomas del retículo endoplásmico. La expresión génica, en la que las proteínas se producen a partir del ARNM, y la transducción de señales, mostrada anteriormente, en la que una hormona se une al exterior de la célula, desencadenando una cascada de señales, son los mecanismos más comunes de acción hormonal. Así es como las glándulas endócrinas de nuestro cuerpo pueden realizar su trabajo. Echemos un vistazo a todas las glándulas productoras de hormonas y a sus funciones dentro de nuestro organismo. Nuestro cráneo no solo alberga la hipófisis, también conocida como glándula maestra. Otra glándula endocrina es la glándula pineal. La glándula pineal está situada en el centro del cerebro y controla, entre otras cosas, el ciclo sueño-vigilia. Está conectada a las retinas de nuestros ojos. Cuando no incide luz en la retina del ojo, es decir, en la oscuridad, la glándula pineal produce mayores cantidades de la hormona melatonina. Cuando la luz incide en la retina, las señales eléctricas producidas por esta llegan a la glándula pineal, que reduce en consecuencia la producción de melatonina. En resumen, podemos decir que la hormona melatonina se produce en la oscuridad y actúa sobre las células de nuestro cuerpo, haciendo que nos pesen los ojos y provocando que nos quedemos dormidos. Ya sabemos que la glándula pituitaria se llama la glándula maestra, porque controla todo el equilibrio hormonal del cuerpo. Segrega la hormona del crecimiento, HGH, pero también muchas otras hormonas, como la prolactina y la oxitocina. En las mujeres, la prolactina hace que las glándulas mamarias produzcan leche para el bebé. A continuación, la oxitocina desencadena el reflejo de eyección de la leche, haciendo que las células musculares de las glándulas mamarias se contraigan, lo que permite que la leche fluya hacia el bebé. La liberación de prolactina y oxitocina también está controlada por el bebé. Los receptores del pecho transmiten al cerebro señales eléctricas provocadas por la succión, lo que provoca la liberación de ambas hormonas. De este modo, el niño no solo produce leche, sino que también la transporta del pecho a la boca a través del reflejo de eyección de la leche. Otra glándula que produce hormonas es la tiroides. En los seres humanos se parece a una mariposa y produce, por ejemplo, una hormona que consta de 3 o 4 átomos de yodo. Llamamos T3 a la hormona con 3 átomos de yodo y T4 a la que tiene 4 átomos de yodo. Las hormonas tiroideas provocan un aumento del metabolismo en casi todas las células del cuerpo humano, lo que significa que las células producen más energía y se calientan. Esto sucede, entre otras cosas, porque las hormonas entran en las células, se acoplan a sus receptores y desencadenan la expresión génica descrita anteriormente, lo que aumenta el número y la actividad de las mitocondrias, las centrales energéticas de las células. Por lo tanto, la cantidad correcta de hormonas tiroideas en nuestro cuerpo es muy importante. Cuando la producción de hormonas tiroideas es elevada, la persona afectada experimenta sofocos y pérdida de peso. Cuando la producción es baja, el cuerpo aumenta de peso y siente frío. Pasemos ahora a otro órgano endocrino,
la glándula suprarrenal. Los seres humanos tienen dos glándulas suprarrenales, situadas directamente encima de los riñones. La glándula suprarrenal consta básicamente de dos órganos diferentes. Uno es la corteza suprarrenal, que produce hormonas esteroideas y participa en el metabolismo del agua, los minerales y el azúcar. Y el otro es la médula, que produce las hormonas del estrés, adrenalina y noradrenalina. Dado que nuestro cuerpo necesita ser capaz de actuar con rapidez en situaciones de peligro, la adrenalina y la noradrenalina ya están presentes en la médula suprarrenal y son liberadas por el hipotálamo cuando es necesario. Esto ocurre a través de las vías nerviosas que van del hipotálamo a la médula suprarrenal, a través del tronco encefálico y la médula espinal. En cuestión de segundos, las hormonas liberadas provocan un aumento de la frecuencia cardíaca y la dilatación de los vasos sanguíneos. Por el contrario, la corteza suprarrenal es responsable de potenciar los efectos de la adrenalina y la noradrenalina, y de mediar en el estrés a largo plazo. El hipotálamo utiliza la hormona liberadora CRH para desencadenar la liberación de una hormona en la hipófisis, que en última instancia desencadena la producción de cortisol en la corteza suprarrenal. Este circuito regulador se conoce como eje HPA, que, en caso de lesión, hace que el cortisol proporcione más energía a nuestras células, evite la inflamación excesiva y ayuda al organismo a afrontar mejor el estrés y la pérdida de sangre. Nuestro páncreas es otro órgano endocrino, pero también exocrino, situado cerca del estómago y el duodeno. Es exocrino porque el páncreas libera enzimas digestivas en el duodeno, y es endocrino porque produce hormonas y las libera en el torrente sanguíneo. El páncreas produce varias hormonas, como la insulina y el glucagón. Ambas son hormonas que no pueden penetrar en la célula, por lo que se acoplan a receptores de membrana. Cuando la insulina se une al receptor hormonal correspondiente en la superficie de una célula muscular, las proteínas transportadoras de la superficie celular permiten que el azúcar pase al interior de la célula. La célula muscular almacena este azúcar en forma de glucógeno para el posterior trabajo muscular. La insulina se produce en mayor cantidad después de comer, si los alimentos consumidos contienen azúcares e hidratos de carbono, lo que provoca un aumento de los niveles de azúcar en sangre. El hígado absorbe parte de los azúcares incluso sin insulina, pero las células musculares y adiposas necesitan cantidades suficientes de insulina. Cuando los niveles de azúcar en sangre son altos, el páncreas libera mayores cantidades de insulina. Cuando los niveles de azúcar en sangre descienden, libera más glucagón, lo que hace que el hígado produzca y libere glucosa, es decir, azúcar simple. De este modo, el páncreas mantiene un nivel óptimo de azúcar en sangre. Si el páncreas no produce suficiente insulina, se suele hablar de diabetes mellitus de tipo 1. En cambio, en la diabetes mellitus de tipo 2, se produce suficiente insulina, pero las células apenas absorben azúcar, como podemos ver aquí en la animación de la derecha. Los ovarios de las mujeres y los testículos de los hombres son glándulas exocrinas y endocrinas. Son exocrinas porque los ovarios liberan el óvulo en las trompas de Falopio, y los testículos producen espermatozoides y los liberan en los conductos deferentes. Sin embargo, los testículos y los ovarios también producen hormonas sexuales, como la testosterona, la progesterona y los estrógenos, que liberan en los vasos sanguíneos. La progesterona y los estrógenos se producen en mayor cantidad en las mujeres, mientras que la testosterona se produce en mayor cantidad en los hombres. No es de extrañar que las mujeres y los hombres desarrollen características físicas diferentes. Entre otras cosas, los altos niveles de testosterona en los hombres se traducen en más masa muscular, una voz más grave y un crecimiento fuerte del pelo y la barba. Como las mujeres tienen niveles más altos de estrógeno, se desarrolla la típica forma femenina de los pechos.
La progesterona es especialmente importante durante el embarazo para evitar que el bebé sea rechazado por el cuerpo de la madre. Las hormonas sexuales ejercen una fuerte influencia sobre otra glándula endocrina, llamada timo. El timo produce varias hormonas, como la timosina, la timopoyetina y la timulina. Estas hormonas se liberan por vía endocrina, es decir, en el torrente sanguíneo, y por vía paracrina, es decir, en las células del timo. La secreción paracrina de hormonas provoca la maduración de las células T, que son una parte importante de nuestro sistema inmunitario. Encontrará más información al respecto en la animación sobre el sistema inmunitario. Dado que el sistema inmunitario adaptativo se desarrolla sobre todo antes de la pubertad, el timo es relativamente grande en esta etapa. Debido principalmente a la liberación de hormonas sexuales durante la pubertad, el timo se encoge progresivamente y es sustituido por tejido adiposo y conjuntivo.